Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean a un nuevo video de Tutoriales Gerberín. El día de hoy les traemos un documental con los hombres y mujeres más poderosos del mundo del espectáculo en México. Aquellos que con solamente decir una palabra cambiaban la historia de las películas y programas de televisión. Y no solamente eso, sino que también cambiaban la historia de la vida de los actores. Así que pónganse cómodos, tráiganse su botana y su bebida favorita, porque este video estará buenísimo. Y como siempre, antes de comenzar, les pedimos que por favor que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita, porque eso nos ayuda a seguir subiendo más y mejor contenido, y así ustedes no se pierden de ninguno de nuestros interesantes programas. Ahora sí, sin más preámbulo, vámonos a lo que te truje chencha. Uno de los más poderosos del mundo del espectáculo fue el charro cantor, el gran Jorge Negrete, quien era originario de Guanajuato. Y déjenme contarles que Negrete no era cualquier cosa, estudió en un colegio militar, y no solamente eso, sino que hablaba varios idiomas, así que el tipo tenía escuela. Y no solamente eso, sino que cantaba con un vozarrón de aquellos que te dejaba mudo. Pero no conforme con eso, también era galán de cine, y por si esto fuera poco, era un político de hueso colorado. Un hombre que no nada más portaba el traje de charro con gran gallardía, sino que además era un líder sindical defensor de los derechos de los actores. También peleó con Cantinflas por la Secretaría General de la famosa ANDA, o sea que el tipo estaba pero bien metido en todo el rollo de la artisteada. Dicen que los artistas cuando querían hacer un préstamo tenían que hablar con él, y él era quien decidía si el préstamo se aprobaba o no. Le autorizó préstamos a Pedro Infante, también a Tintán, y solo por eso Cantinflas lo andaba acusando de desfalco. Pero hay una que dicen que no le fue tan bien en la feria, y ella fue Silvia Pinal, porque cuando ella le solicitó un préstamo a Negrete, él no la quiso ni recibir, y eso le valió la enemistad de la última diva del cine mexicano por muchos años, porque ella siempre decía que Negrete era majadero y bastante déspota. Y ese poder que tenía Jorge Negrete lo convertía, en su época, en el hombre al que tenías que ver de reojo, porque meterse con él era meterse con alguien poderoso dentro del mundo de la actuación. Podía tumbarte la carrera, como le pasó a Leticia Palma, quien fue vetada por decir que Jorge Negrete la quería matar, y por eso ella nunca en la vida volvió a actuar. Como quien dice, la retiraron para siempre. Ahí no importaba si eras talentoso o no, si te metías con Negrete y a él no le parecía lo que estabas hablando, pues ya chupabas faros. Amigos, otra figura que también estaba bien metida en la política y en el liderazgo de los sindicatos era Mario Moreno Cantinflas, quien en las películas parecía un tipo humilde y de barrio, bien peladito, pero que en la vida real era un hombre que daba miedo, porque tenía mucho poder sindical y era el opositor de Jorge Negrete cuando se disputaban el poder de la ANDA. Cantinflas era frío y calculador, y ese poder lo utilizaba a su favor, ya que incluso varias actrices de la época fueron sus amantes, como por ejemplo Miroslava Stern, quien, según dicen, fue amante de él por casi 4 años, y no solamente ella, sino que también se habla de las hermanitas Velázquez y de otras actrices muy bellas, como Irán y Ori, quienes, según dicen las malas lenguas, pasaron por sus armas. Y no era que Cantinflas fuera el hombre más guapo y atractivo, no señores, es que Cantinflas tenía mucho poder y también mucho dinero, por lo que muchas actrices no le hicieron el fuchi, al contrario, lo miraban bonito. Muchos testimonios de la época aseguran que Cantinflas no era nada amable ni agradable, e incluso aseguran que era el vocero del gobierno, y es que eran muy constantes sus comidas con políticos, especialmente del Partido Revolucionario Institucional. Según se dice, el gobierno lo utilizaba para mandar mensajes en sus películas, las cuales parecían crítica social, dicha desde esa plataforma, y dicen que mientras el pueblo reía, el gobierno mandaba el mensaje y Cantinflas cobraba bien, porque eso no crean que lo iba a hacer de a gratis. Incluso se supo que se negó a promocionar las Olimpiadas de 1968 por el tema del dinero, porque según dijo, el gobierno no le quería pagar lo suficiente como para promocionar las Olimpiadas, y además, según dicen, en complicidad con el gobierno, llegó a ser dueño de extensas tierras, y había campesinos que querían que se las expropiaran, porque Cantinflas había hecho abuso de poder con ellos. Incluso se supo el gobierno de México lo veía como
una posibilidad real para ocupar el cargo de presidente de México. Imagínense nada más. Y amigos, ahí está el detalle, porque imagínense a Cantinflas de presidente de México diciendo, es que no hay derecho, chato, oiga usted. Aunque ya tuvimos un Cantinflas con Enrique Peña Nieto, pero imagínense tener al Cantinflas real de presidente. Ya no sería México, sería la República de los Cocos. Mucho, como yo le dije, hombre, que sean 10, que le cuesta. Dice, no, que hay que repartir. Y es que vean amigos, de alguna manera el entretenimiento ha estado ligado a la política, porque de ahí han salido personajes peligrosos y poderosos que de cierta manera han cambiado la historia del país, porque ahora hablemos de los Azcárraga, esos hombres que no necesitaban ningún disfraz para saber que eran los que movían los hilos del sistema. Y es que vean amigos, ellos no solamente eran dueños de periódicos, también eran dueños de la radio y por si esto fuera poco, también de la televisión. Y ahí sí que, como quien dice el dicho, ya nos traían del buche. Esos medios llegaban a millones de hogares mexicanos y por supuesto, si ellos querían mandar un mensaje, tenían los medios para hacerlo. Por eso eran tan poderosos. El que empezó todo esto fue el abuelo Emilio Azcárraga Vidaurreta, quien primero fundó la radio XEW, que rápidamente se convirtió en una estación bastante influyente. Y es que para ese entonces no había muchas opciones, así que aprovechó muy bien esos espacios. Pero en 1951 fundó su primer canal de televisión, el Canal 2, y se asoció con Rómulo O'Farrill, quien ya tenía el Canal 4. Después se alió también con Guillermo González Camarena, el mismo que inventó la televisión a colores, quien operaba el Canal 5. De esas alianzas surgió Telesistema Mexicano, siendo Emilio Azcárraga Vidaurreta el primer presidente de ese consorcio. Después, el trono pasó a Emilio Azcárraga Milmo, más conocido como el Tigre, a quien su propio padre le llamaba el príncipe idiota, imagínense ustedes, y esto era por los problemas financieros que tuvo en la construcción del Estadio Azteca. Y a él también lo traían del buche, porque acuérdense que no lo dejó casarse con Silvia Pinal, ya que para don Emilio Azcárraga Vidaurreta, Silvia Pinal era una mujerzuela. En la época del Tigre, Televisa se consolidó aún más como la empresa más poderosa del entretenimiento en México. Ese imperio era suficiente para cambiar la vida de los artistas. Por ejemplo, podía alzar carreras como la de Roberto Gómez Bolaños y convertirlo en un dios, pero también podía aplastar a alguien que se pusiera al tú por tú, como Carlos Villagrán, quien tuvo que salir a buscar trabajo fuera de México, porque un veto de Emilio Azcárraga Milmo era prácticamente decirle adiós al trabajo en México. Pero dejen ustedes a los artistas, su poder llegaba incluso a manipular la política en México, y es que, según se dice, Emilio Azcárraga Milmo era un músculo del poder, y él mismo se dijo soldado del presidente y del PRI cuando tuvo que apoyar el fraude en la campaña de Carlos Salinas de Gortari para presidente de México. Emilio Azcárraga Milmo murió el 16 de abril del año 1997 y el imperio pasó a su hijo Emilio Azcárraga Jim. Pero al parecer este no salió tan gallo como su papá y ha perdido poder dentro del gremio. ¿Quién la tienes? Muchas gracias. Y miren amigos, Emilio Azcárraga era tan poderoso que ser amante de él era suficiente para ser respetada en Televisa. Y es que Silvia Pinal fue novia de él en su juventud, pero el padre de Emilio no lo dejó casarse con ella porque la consideraba una mujerzuela, por el simple hecho de haber sido divorciada y tener una hija. En ese tiempo, ser divorciada y tener una hija era muy mal visto por la sociedad. Pero según contó la propia Silvia Pinal, el Tigre siempre la buscó, siempre la quiso, por lo cual nunca dejó de ser su amante. Incluso cuando ella estaba casada con Enrique Guzmán, el Tigre la llegaba a buscar en las noches y dejaban a Enrique Guzmán bien dormidito mientras ellos iban a hacer sus travesuras. Por eso dijo Silvia Pinal que el Tigre siempre la apreció y siempre le buscó las mejores oportunidades dentro de Televisa, al punto que él mismo le hacía sus contratos y le aconsejaba sobre qué proyectos tomar y cuáles no. Silvia Pinal se casó con Tulio Hernández, gobernador de Tlaxcala, y ahí sí se convirtió en la primera dama de aquel estado. No conforme con eso, después se convirtió en diputada, para luego pasar al Congreso y convertirse en una de las mujeres más respetadas dentro del medio del espectáculo, al punto que la llegaron a apodar la última diva del cine mexicano, sin siquiera ser ella la única, ya que todavía estaban vivas varias. Pero ella era la que tenía más poder dentro del medio.
porque incluso llegó a ser presidenta de la Asociación de Actores de Teatro de México. Se afilió al PRI y se convirtió en diputada del año 1991 a 1994, para después pasar a la Asamblea del Distrito Federal de 1994 a 1998. Luego fue senadora de 1998 al año 2000. Y para muestra de que tenía un poder inmenso dentro del medio del espectáculo, fue presidenta nacional de Intérpretes de México del año 2010 al año 2014, para después pasar a ser secretaria general de la ANDA. Imagínense nada más ese nivel de poder que tuvo Silvia Pinal, diputada, senadora, primera dama, dirigente de 2 sindicatos del espectáculo y, por supuesto, con línea directo a los dueños de Televisa, todo al mismo tiempo, en distintas etapas de su vida. Y es que Silvia Pinal no solamente derrochó belleza, también derrochó poder en el espectáculo mexicano. Y si hablamos de hombres poderosos, de esos que no se tentaban el corazón para destruir o exaltar una carrera, allí está Raúl Velasco, el zar de la música en México, conductor del programa Siempre en Domingo, el programa más visto en toda América Latina en cuanto a espectáculos musicales se refiere. Y es que este hombre no solamente vestía un traje elegante, sino que además era quien tenía la última palabra sobre las carreras de los cantantes en México. Amigos, ese poder que tenía hacía que los artistas se arrodillaran para pedirle una oportunidad en su programa, ya que salir ahí era prácticamente garantía de que tu carrera iba a subir como la espuma. Según se dice, varias mujeres que se hicieron famosas tuvieron que pasar por sus armas, es decir, acceder a ciertos consentimientos y favores de tipo personal de esos íntimos. Ya ustedes saben a qué me refiero. Entre ellas está el rumor de Yuri, una cantante que llegó a la Ciudad de México acompañada de su mamá, pero atravesando grandes problemas económicos. Tenía urgencia por hacerse famosa y bueno, el rumor corrió como pólvora que entre Yuri y Raúl Velasco existió un romance al principio de la carrera de la jarocha y eso le ayudó a convertirse en la favorita de Siempre en Domingo. Pero no solamente se rumora sobre ella, sino también sobre cantantes como Lucerito. Además, por años se ha rumorado que tuvo un romance con la India María Elena Velasco, a quien mucha gente piensa que era su familiar, pero no, nada que ver, solamente había coincidencia de apellidos. Según dicen las malas lenguas, entre ella y Raúl habría existido un romance de esos clandestinos. Y es que amigos, el poder que tenía Raúl Velasco era tanto que humillaba, maltrataba e ignoraba a los artistas a su antojo, y si no le caías bien, hasta ahí llegabas. Después decidió poner una agencia de representaciones artísticas dirigida por su hijo, quien cobraba un porcentaje de cada presentación de los artistas, y él, siendo el conductor del programa más visto en todo México, pues se le hacía fácil meter en ese programa a los artistas que su propio hijo representaba. Eso llevó incluso a meter al bote a algunos de ellos, como Laureano Brizuela, quien dijo que su representante era el hijo de Raúl Velasco y que él no pagó impuestos. Como consecuencia, el SAT lo metió al bote. Total, que la época de Raúl Velasco al frente de Siempre en Domingo fue una etapa muy dura para los artistas mexicanos, ya que incluso varios han dado testimonio que él prefería a los artistas extranjeros antes que a los nacionales. Me parece que no es una gente auténtica, que no es natural, que es muy afectado y demasiado sofisticado, y yo no le considero por venir dentro de este negocio. No sé si es lo cierto o no. Otro hombre poderoso de la industria del espectáculo fue Vicente Fernández, quien a mediados de los años 70 empezó a consolidarse como el mayor vendedor de discos en todo México, pero según cuentan, fue adquiriendo poder y condicionando a los medios, como las radios, para que no tocaran otros artistas que le pudieran hacer sombra. Incluso se dice que llegó a pagar millones de dólares a las radios para que no tocaran artistas como Juan Valentín o Valente Pastor, porque él no quería que nadie siquiera se le acercara. También condicionaba a los dueños de los palenques para que no contrataran a otros artistas, ya que los amenazaba con que si contrataban a otros cantantes, él ya no iría con ellos. Según dijo la cantante Julia Palma, eso era algo que todo el mundo sabía y que Vicente Fernández gozó del apoyo de Televisa para convertirse en el único rey. Según dijo el productor Reinaldo López, don Vicente siempre quiso controlar todo lo que estaba a su alrededor. Controlaba incluso a los imitadores y nunca permitió que nadie se comiera siquiera las migajas que caían de su mesa.
Él autorizaba quién podía imitarlo y quién no, al punto que dicen que la música ranchera casi desapareció en México, y no fue porque no surgieran artistas nuevos, sino porque Vicente Fernández los tenía a todos vetados. El cantante Juan Valentín contó que se tuvo que ir a los Estados Unidos a hacer carrera, porque en la disquera le dijeron, sí te grabaríamos un disco, pero no podemos porque Vicente Fernández se enoja. Y con eso, amigos, se lo dijeron todo. Así que se tuvo que marchar a Estados Unidos a hacer la carrera allá, porque en México ya no podía. Simplemente Vicente Fernández tenía dominada la escena. Imagínate, es como si un día fueras al tianguis y todos los puestos fueran del mismo. La famosa que aparece en esta lista de gente poderosa del espectáculo es Pati Chapoy, quien controla el talento de TV Azteca desde que salió de Televisa. Según dicen, salió con un contrato que le garantizaba ciertos beneficios. El objetivo de TV Azteca era destruir a Televisa, y cuando contrataron a Pati Chapoy, quien por muchos años dirigió los programas de espectáculos en Televisa, le dijeron, aquí tú vas a tener libertad para controlar quién trabaja y quién no. Y no es ningún secreto que Pati Chapoy venía de la misma escuela de Raúl Velasco, o sea, ella sabía bien cómo corría el agua y de qué lado masticaba la iguana. Rápidamente, Pati se convirtió en la directora de espectáculos de TV Azteca, y no solamente controlaba el programa Ventaneando, sino también los programas de entretenimiento de la televisora, como La Academia, La Voz e Historias Engarzadas, entre otros. Así que, si le caías bien a Pati Chapoy, tenías chamba, y si no le caías bien, ya chupabas faros. Ella misma en una ocasión dijo lo que muchos ya sospechaban, que era más poderosa por lo que callaba que por lo que decía. Según se dice, tiene escándalos guardados bajo llave de figuras del espectáculo y de gente poderosa de la política. Si abre la boca, caen todos como pinos de boliche. Pati Chapoy es tan poderosa que incluso después de que muera va a seguir conduciendo Ventaneando desde la tumba. Y probablemente ya se murió y no se lo han dicho. El que un buen día vengan por mí a Televisión Azteca para sacarme a escondidas. Claro. Pero hablando de mujeres poderosas, no podemos dejar a un lado a Andrea Legarreta, porque vean amigos, Andrea Legarreta no es directiva ni productora, pero según dicen es quien decide quién trabaja y quién no en el programa hoy. Y es que amigos, sus más de 25 años al frente del programa no han sido de a gratis, ya que, según lo que se sabe, está bien apadrinada. Una sola palabra de ella basta para que un productor salga por la puerta de atrás y nunca vuelva a ese programa. Según han dicho varios testimonios, ella misma ha dicho que es la primera dama, porque anda con uno de los ejecutivos más poderosos de Televisa. Lleva desde el año 1997 en el programa Hoy, casi 3 décadas, y es una pieza prácticamente inamovible. Según dicen, todos sus compañeros lo saben, que si quieren salir del programa y que los pongan de patitas en la calle, lo único que tienen que hacer es meterse con Andrea Legarreta y ya valieron Mauser. Andrea Legarreta y Galilea Montijo comen en un comedor separado del resto. No andan ahí juntándose con la chusma, solo para que se den un quemón. Como algunas que se dijeron en el programa. Por ejemplo... Otra mujer que también fue de las más poderosas en el espectáculo fue María Félix. Y es que vean amigos, pocas mujeres alcanzaron ese nivel de poder, ya que ella decidía el elenco de las películas. Es decir, cuando contrataban a María Félix, no estaban contratando únicamente a la actriz principal, prácticamente estaban contratando a la directora del elenco. Ella exigía ver quiénes eran los que iban a actuar junto a ella, y así, con una mano en la cintura y el dedito señalando, decía quién sí y quién no. Prueba de ello es que cuando habían contratado a Elsa Aguirre para la película La Cucaracha, María Félix simplemente dijo, a esta chava me la sacan del elenco y me traen a otra. Según dicen, Elsa Aguirre era muy joven y María Félix no toleraba que le hicieran sombra. Entonces le trajeron a Dolores del Río, quien era una mujer mucho mayor. Y lo mismo hacía con los galanes. Si un galán no le llenaba el ojo, simplemente le decía a la producción, con este no quiero trabajar y punto. Según contó Rogelio Guerra, en una ocasión trabajó junto a María Félix en una película y dijo que fue la propia María Félix quien los escogió a ellos, porque no era el director de la película quien elegía a los artistas, sino que ella decidía a quién quería en su elenco. También María Félix se vio involucrada con políticos, ya que era frecuente verla con presidentes en Los Pinos. Y es que amigos, María Félix en sus entrevistas siempre se dirigía a la población. También llegó a influenciar a su propio esposo, el francés millonario,
quien fue el que invirtió en construir el Metro de México, haciendo que María Félix ganara mucho dinero con esas inversiones. Consíguele también alguna ropa. Sí, señorita. Otro hombre de mucho poder y que utilizó ese poder para beneficio propio fue el señor Ernesto Alonso, quien se convirtió en el zar de las telenovelas en México. De hecho, su apodo era el señor telenovela, porque él era el hombre que tenía más poder dentro de este círculo social. Según se dice, aprovechaba su poder en el medio para conseguir favores personales de los actores, quienes tenían la opción de rechazar su propuesta indecorosa o buscarse otro trabajo por otro lado, aunque fuera de mesero. Por eso se dice que muchos accedieron a esas propuestas y que dijeron, pues que tanto es tantito, al fin y al cabo 7 años se pasan de volada. Y es que amigos, en esa época los actores que querían triunfar tenían que pasar por las armas del señor Ernesto Alonso, quien los encumbraba o bien los empinaba. Y es que dicen que de todas formas, aunque los encumbraba, siempre se los terminaba empinando. Así es amigos, y es que aunque parece broma, dicen que de broma en broma la verdad se asoma. Esto es más cierto de lo que muchos nos imaginamos. Total que con una sola palabra de él te convertías en el galán de moda, ya que pasabas a ser su consentido, aunque después no pudieras ni sentarte. Y según cuentan las malas lenguas, fueron muchos los actores que se las daban de galanes y de muy machitos, pero macho menos. Y dicen que, si sale toda la verdad, a muchos se les caería su teatrito de galancitos de telenovela. Uno de ellos traiga un maleficio. Y vean amigos, otro famoso que fue muy poderoso dentro del mundo del espectáculo en México fue Chespirito. Sí, el mismo Roberto Gómez Bolaños, quien se convirtió en un hombre muy poderoso dentro de Televisa debido a que su programa era el número 1 de la televisión humorística en todo el habla hispana. Televisa llegó a condicionar la venta del Chavo del 8 a otros países diciéndoles, sí te vendo el Chavo, pero si me compras 5 telenovelas. Por eso también las telenovelas mexicanas empezaron a ser reconocidas en todo el continente americano, debido a que esa era la condición de Emilio Azcárraga para venderles el Chavo del 8. Y es que vean amigos, el poder de Chespirito dentro de la empresa se notó cuando Carlos Villagrán salió del programa y no pudo conseguir trabajo en México. Según dijo, lo querían en un programa pero sin cachetes, pero dirigido por Roberto Gómez Bolaños, por lo cual él no aceptó y mejor prefirió irse a trabajar a Venezuela. Pero también la Chilindrina dijo algo parecido, que el propio Roberto Gómez Bolaños bloqueó su programa de la Chilindrina por muchos años. Fue hasta los años 90 cuando Chespirito ya había perdido parte de su poder que ella pudo sacar su programa unitario, Aquí está la Chilindrina. Lo peor del caso de Chespirito no fue solamente que él haya sido poderoso, sino que Florinda Mesa, cuando se convirtió en su pareja sentimental, también quiso echarle mano a ese poder. Empezó a maltratar a la gente del elenco, porque por el simple hecho de ser la pareja de Chespirito, ya se sentía la la que tenía el poder, pero lo usaba de una manera abusiva. Según dicen, llegó a maltratar a técnicos y al elenco de Chespirito, lo cual causó que personajes como Ramón Valdés terminaran renunciando al programa debido a los malos tratos por parte de Florinda Mesa. Incluso la actriz Anabel Gutiérrez llegó a decir que Florinda Mesa era una persona de carácter muy difícil, que quería mangonear a todos los artistas y demostrar quién era la jefa dentro del programa. Pero vean amigos, todo tiene su final. Después de la muerte de Chespirito, a Florinda Mesa se le acabó el poder, al punto de que el día de hoy se le hace difícil conseguir trabajo. Para que le lance la pelota el pitcher y que viene. Otro famoso que llegó a adquirir un poder grandísimo dentro de Televisa fue Manuel el Loco Valdés. Y es que amigos, muchos que crecieron en la década de los 70 se acuerdan de ese programa inolvidable, el show de Loco Valdés, que era conducido por él mismo y se hacía sin libreto, todo era improvisado. Pero el poder de Loco Valdés no se lo daba el programa, sino su amistad con Emilio el Tigre Azcárraga. Según cuentan, Manuel el Loco Valdés era compañero de parrandas del Tigre, al punto que se metía en su oficina y le hacía hasta piojito. El Tigre Azcárraga le tenía mucho aprecio y debido a esa amistad tan cercana, nadie quería ser enemigo de Loco Valdés. Según dicen, aprovechó ese poder para seducir a jóvenes actrices que llegaban a Televisa, como fue el caso de Verónica Castro, quien cayó rendida ante Loco Valdés, no solamente por sus chistes,
sino porque era un hombre poderoso dentro de la empresa. A pesar de ser un hombre que le doblaba la edad a Verónica, ella terminó completamente enamorada de él. Y es que, amigos, las mujeres no solamente se enamoran de los hombres guapos, también hay mujeres que se sienten atraídas por el poder. La amistad de Loco Valdés con el Tigre Azcárraga era tal que por años el Loco Valdés no hizo nada dentro de Televisa y aún así le seguían pagando su exclusividad. Su fanatismo por el Club América lo decía todo. Manuel Valdés estaba con la empresa a muerte. Por eso el Tigre Azcárraga lo respaldó muchísimos años, ya que la exclusividad de Loco Valdés se la quitaron muchos años después de que falleció el Tigre. Incluso ya habían pasado más de 20 años en los que Loco Valdés no hacía absolutamente nada en la televisión y la exclusividad le seguía llegando. Una muestra de que una amistad poderosa en algunos casos te puede cambiar la vida. Otra famosa que llegó a tener un poder inimaginable dentro de Televisa fue Lucía Méndez, pues según dicen las malas lenguas, cuando ella era amante del Tigre Azcárraga, decidía muchas cosas dentro de la empresa, al punto que otras actrices le tenían miedo. Y es que, al ser la amante del Tigre, podía sacar de los elencos de las telenovelas a quien se le diera la gana o quien no le cayera bien. Una de las muestras del poder de Lucía Méndez fue cuando grabó un disco y decidió presentarlo en Siempre en Domingo. Según dicen, Raúl Velasco no la quería presentar porque no consideraba que Lucía Méndez fuera una cantante importante. Pero inmediatamente ella se quejó con su amante, Emilio, el Tigre Azcárraga, y dicen que él le habló enojado a Raúl Velasco y le dijo: me la pones porque me la pones. Y Raúl Velasco no le quedó otra que decir: pues usted manda, señor, ahí está el programa. Y dicen que Lucía Méndez únicamente lo vio de reojo y sonrió, como diciendo: aquí la que manda soy yo. Pero también Verónica Castro se quejó de esto. Según contó, después de que ya había filmado Los ricos también lloran, le dijeron que no le iban a dar trabajo por un año para que su imagen descansara. Y ella tuvo que ir a buscar trabajo a Argentina. Pero las telenovelas que eran para ella se las terminaron dando a Lucía Méndez. Por eso Verónica Castro dijo que fue un pretexto para que no le hiciera competencia a Lucía Méndez. Así fue como Verónica Castro estuvo alejada del medio de las telenovelas por 5 años. Según dijo, mis compañeras se habían convertido en mis patroncitas, haciendo alusión a Lucía Méndez, debido a que su romance con el Tigre le había dado poder dentro de la empresa. Amigos, muchas veces, como les digo, las mujeres no se fijan en lo guapo, sino en el beneficio que pueden traer esos hombres poderosos. Y es que, como decía Olga Briskin, antes las amantes tenían una posición de importancia, porque si sabían que eras la amante de fulano de tal, ya te ponían alfombra roja, porque te consideraban importante. Entonces, ser la amante de un presidente, de un gobernador o de un ejecutivo poderoso, de inmediato te ponía a otro nivel social. Por eso muchas buscaban hombres con poder, hombres que las hicieran sentir especiales y respetadas. Por eso mi tía Chuche se hizo amante del carnicero, para ser la más respetada de todo el barrio. Pero el problema fue cuando se enteró que ni siquiera era el dueño de la carnicería, sino que nada más era un empleado. Pues bien, amigos, hasta aquí hemos llegado con este video de los famosos más poderosos dentro del mundo del espectáculo en México. Y díganme ustedes, ¿quién de estos personajes creen que realmente cambió más vidas, truncó más carreras e influyó más en la sociedad mexicana? Como siempre, me despido de ustedes, su amigo Gerberín. Y no olviden vernos el día de mañana en sus canales favoritos, Tutoriales Gerberín y Las Intrigas de Gerberín.